agradecidos y enternecidos por el amor del Señor. Hermanos, vamos a ir al texto de esta tarde, Primera de Timoteo 5:3. Primera de Timoteo 5:3. Les recuerdo el mensaje que veremos en esta tarde: un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Vamos a mirar la parte número 6 y vamos a hablar o a continuar hablando de las viudas, hermanos. Primera de Timoteo 5:3. Hoy vamos a mirar qué piensa Dios de las viudas, tanto en el Nuevo Testamento como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Leamos Primera de Timoteo 5:3. ¿Todos tienen la Biblia abierta? Si yo veo que alguien se va durmiendo, voy a hablar un poco más duro. Dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Leamos otra vez. Honra a las viudas, que en verdad lo son. El apóstol Pablo, queridos hermanos, usa varios párrafos. Y vamos a dar entonces la introducción para que oremos. El apóstol Pablo usa varios párrafos para hacer varias aclaraciones sobre este asunto que para la iglesia allí en Éfeso era importante. Y era importante no solamente porque como iglesia tenían que tener claro las características de las viudas que en verdad lo eran, sino porque para el Señor también era importante desde la antigüedad. La iglesia local, queridas hermanas, debe considerar con sumo cuidado este asunto, ya que es necesario que desde la instrucción de las Sagradas Escrituras, pues nosotros como iglesia también entendamos con claridad el asunto de las viudas, pero no solamente para tener un conocimiento, sino para aprender qué debemos hacer si el Señor el día de mañana, por su bendita gracia, nos permite poder tener una viuda que en verdad sea viuda. Recuerde que las Escrituras son las que permean este asunto, y este asunto es apremiante, vuelvo y repito, para nosotros. Existen en la Biblia dos grupos de personas que son muy importantes para nuestro Señor. Primero, los huérfanos, son muy importantes, y segundo, las viudas. Pero como estamos hablando de las viudas, por supuesto nuestra centralidad, de acuerdo al texto que hemos leído, pues están las viudas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que tener un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestras hermanas y hermanos. Y una viuda que en verdad lo es y que está en la iglesia local y que ha sido probada y que vive para el Señor, debe ser tratada de acuerdo a nuestro texto con honra. Mira el texto una vez más. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y estas viudas que en verdad lo son, hacen parte de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Por favor, incline su rostro y oremos. Señor, presentamos delante de ti esta enseñanza y te pedimos que nos permitas escucharla y que también podamos ponerla en práctica, por si un día a ti te place, Señor, y si es tu voluntad darnos una viuda o viudas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, esta enseñanza tiene dos puntos. El primer punto es este: la importancia
de las viudas para el Señor. Anótelo allí porque usted va a aprender hoy bastante, o vamos a aprender la importancia de las viudas para el Señor. Y vamos a ver algunas conclusiones. Entonces, para que usted me entienda, la importancia de las viudas para el Señor. En la palabra de nuestro Señor encontramos, hermanos, muchos textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de las viudas. Por lo tanto, podemos decir en esta tarde que Dios tiene en gran estima, ni siquiera en cualquier estima, sino en gran estima a las viudas. Por esto, hermanos, podemos decir que Dios ama, cuida, respeta, alienta a las viudas, ya que ellas son personas indefensas frente a la sociedad, y aún peor aquellas que su esposo murió y ellas pues no tienen absolutamente nada. Las viudas, recuerden que eran mujeres que fueron despojadas o que fueron privadas de su marido según la perfecta voluntad de Dios. Las viudas no tenían medios económicos, y esto es importante entenderlo, del por qué la iglesia debe cuidar a las viudas que en verdad lo son, porque ellas quizás no tengan medios económicos para su sostenimiento, pero puede pasar que el Señor traiga a la iglesia viudas que tengan, por ejemplo, un sostenimiento económico. Entonces, en ese caso, ellas, por la gracia del Señor, no deben ser sostenidas, sino solamente aquellas que en realidad tengan unas características claras y que evidentemente no tengan dinero para ser sostenidas. Es por esto que el apóstol Pablo ordena a las iglesias allí en Éfeso no solamente honrar, sino sostener de una forma correcta a aquellas viudas que cumplen con unas características específicas. Y eso, por supuesto, lo vamos a estar viendo después. Vamos a mirar cuáles son las características que están en el versículo 9 y 10 de Primera de Timoteo 5, y que nosotros debemos con toda claridad preocuparnos por estudiar. Esto lo observamos, hermanos, como lo acabo de decir, en Primera de Timoteo 5, versículo 9 y versículo 10. Leámoslos. Dice: sea puesta, todos por favor en la Biblia, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Estas son características. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, la amplitud del amor de Dios hacia las viudas realmente es fenomenal, es maravilloso. Veamos, por ejemplo, uno de los textos que es mayormente conocido, pero que de allí, hermanos, debemos nosotros hacer algunos comentarios. Salmos 68:5. Por favor, vaya conmigo a Salmos 68, versículo 5. Voy a esperar que usted lo tenga. Le repito, el primer versículo que vamos a ver en cuanto a la amplitud del amor de Dios sobre las viudas es Salmos 68:5. ¿Ya lo tiene usted? Miren lo que dice el versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En este texto, amados hermanos, observamos cómo nuestro buen Señor está hablando de las viudas y está diciendo algo que realmente debiera a nosotros traernos gozo, y es esto:
El Señor es defensor de las viudas. Es decir, hermanos, esto tiene algo más profundo. Cuando decimos que el Señor es defensor de las viudas, lo que estamos diciendo es que el Señor es juez. El Señor es un abogado. El Señor es defensor. El Señor es quien cuida de ellas, de las viudas, no de las que no son viudas. Y esto es importante porque allí es donde entendemos que las viudas que en verdad no lo son, el Señor no las deja solas. ¿Me está entendiendo? Las que realmente son viudas, el Señor no las deja solas. El Señor les provee. Y por eso la orden para la iglesia local en Éfeso es que haya un sostenimiento. Permítame leer un versículo paralelo. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18. Dice, que hace justicia al huérfano. Y aquí es más. Y a la viuda. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo número 10, versículo 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Hermanos, vean, Dios cuida a su pueblo, pero Dios tiene un amor especial por los huérfanos, porque evidentemente cuando hablamos de huérfanos, estamos diciendo que los padres han muerto, ¿cierto? Eso es lo que queremos decir. Pero cuando decimos que son viudas, estamos diciendo que su esposo o su marido falleció y que ya no le puede sostener. El problema de este tiempo, hermanos, es que ya a las mujeres no les gusta que su esposo les mantenga o que las cuide. Ahora las esposas dicen, yo escucho, que mi esposo es lento, que mi esposo es saturnino, entonces yo tengo que trabajar. Pero si realmente nosotros, hermanos, nos apegáramos más a la escritura, fuera un poco más diferente. Pero no lo hacemos, porque estudiamos, nos preparamos y pensamos que como una mujer estudia y se prepara, entonces es un gran pecado que esté en su casa. Algunas dicen eso, que es lo peor, que mejor dicho es algo inconcebible, pero eso no es así delante de Dios. Salmos 146:9, vaya conmigo. Salmos 146:9. Quiero que usted entienda, estamos viendo algunos versículos solamente que nos pueden mostrar el amor que el Señor tiene hacia las viudas, hacia los huérfanos y también hacia los extranjeros. Y más adelante veremos otro versículo que también habla de los pobres. O sea, el Señor ama realmente a su pueblo, pero también es considerado con los humildes. Salmos 146:9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, ¿qué hace? Sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Estos dos versículos que hemos leído, hermanos, nos enseñan que el huérfano, que las viudas y los extranjeros están bajo un cuidado especial, bajo una protección especial de parte de Dios, pero no de cualquier Dios, sino del Dios de la Biblia. El amor que Dios promete y el amor que Dios da a las viudas realmente es confortante. ¿Lo está entendiendo? El amor que Dios da a las viudas es confortante, porque ella ya no necesita otro esposo, las que tienen mayor de 60 años. Ellas ahora han entendido como cristianas que necesitan solamente el amor de ¿quién? De Dios. Que Dios es su sostén, que Dios cuida de ellas, que ellas ya no necesitan tener un esposo a su lado, porque tienen el mejor esposo, Cristo. Vamos a mirar entonces cómo el Señor en el Antiguo Testamento, en primer lugar, cuidaba y sostenía a las viudas.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19, Deuteronomio 24, 19, vemos cómo el Señor les ofrecía provisión a las viudas a través de los diezmos y la gavilla olvidada. Vamos a mirar cómo el Señor hacía esto para ellas. El Señor les ofrecía provisión a través de los diezmos y la gavilla olvidada. Deuteronomio 24, 19 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te diga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Hasta ahí nomás. La gavilla olvidada, amadas hermanas y hermanos, se refiere a un manojo de espinas de cereal que los agricultores dejaban atrás intencionalmente en el campo después de la cosecha. A eso se refiere el Señor con la gavilla olvidada. Era un manojo de espinas de cereal que los agricultores dejaban atrás, pero lo hacían de una forma intencional en el campo después de la cosecha. Ahora bien, esta práctica descrita en la Biblia, específicamente en el libro de Deuteronomio, era una orden para que los cultivos olvidados quedaran para los más necesitados. ¿Para quiénes? Los extranjeros, las viudas y los huérfanos. ¿Sí nota usted, hermano y hermana, el amor tan glorioso de Cristo, que también lo podemos ver en el Nuevo Testamento? Dios trae la bendición como recompensa a aquellos que cuidan de las viudas. Si el Señor te permitiera tener una viuda en tu casa, alégrate. Y si tú la cuidas, mejor todavía. El Señor te va a bendecir. El Señor traerá recompensa. Este verso que hemos leído tiene mucho sentido. Cuando el apóstol Pablo llama a la iglesia a tener una lista de viudas, después de una revisión muy ecuánime, y después de que se revisen, pues estas viudas van a ser ayudadas por los hermanos allí en medio de las ofrendas que van a ser tomadas. Por eso las personas, en este caso los diáconos, que lleven las ofrendas, ellos deben tener listo siempre un dinero específico o deben apartar un dinero por si el Señor un día trae viudas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Así como nosotros apartamos para los recibos, es necesario que la iglesia aparte una provisión para las viudas. Si no están, aún hay que apartarlo. Miren lo segundo, el Señor trae provisión a aquellos que bendicen y honran a las viudas. Anótelo muy claro. El Señor trae, el Señor da provisión a aquellos que bendicen y honran a las viudas. Vamos a leer Isaías. Por favor, vaya conmigo a la Biblia. Isaías capítulo número 1. Isaías 1. Versículo 17 y versículo 18. Isaías 1, versículo 17 y versículo 18. Mire lo que escribe Isaías. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Y mire la última parte del verso 17. Amparad ¿a quién? A la viuda. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta ahí nomás. Quiero entonces, hermanos, llamar su atención a lo siguiente. Observe que nuestro Señor
está enseñando a hacer el bien a los más necesitados. ¿Sí lo nota usted en el versículo 17? ¿A quiénes? A las viudas, a los huérfanos, ¿y a quién más? Y a los extranjeros. Pero allí están viudas. Y después de que el Señor da el versículo 17, el versículo 18 nos llama a estar a cuentas frente a nuestros pecados con el Señor. Y si rogamos por su bendito perdón, Él nos la dará para siempre, siempre y cuando, obviamente, nuestra actitud sea de arrepentimiento, de reflexión y de reconciliación. Mire que el Señor primero nos llama y nos enseña a ¿qué? A bendecir las viudas, ¿cierto? A los huérfanos, a los extranjeros. Más adelante dirá a los pobres, pero nos llama ¿a qué? A que estemos a cuentas con ellos. Hermanos, el Señor siempre quiere que estemos a cuentas con Él. Y esta tarde es una tarde maravillosa para que usted esté a cuentas con Dios, para que usted hoy se arrepienta, para que usted hoy le pida perdón a Cristo, para que usted le diga al Señor, perdóname por todo aquello que he hecho mal, pero que sigamos nosotros bendiciendo a la iglesia. Vea lo tercero. El Señor reprende y castiga a los que las afligen, es decir, a las viudas. El Señor no solamente reprende, sino castiga a aquellos que afligen a las viudas. En Éxodo 22, espero que usted esté yendo conmigo a la Biblia, en Éxodo 22, versículo 23 y 23, versículo 22, discúlpeme, y 23, mire lo que el Señor dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y si uno le pregunta al texto en el versículo 23, ¿por qué? Mire la respuesta: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Si usted lee el versículo 24, 25 y 26, se va a dar cuenta de que el Señor va a traer castigo. Leamos Zacarías 7:10. Zacarías 7:10. Profeta, ¿no? Que está casi terminando ya el Antiguo Testamento. Creo que es el libro número 36. Dice: no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piensa mal en su corazón contra su hermano. Hasta ahí nomás. Me gustaría, queridos hermanos, que de este último verso que hemos tomado, miremos la frase no oprimas. Esta frase no oprimas nos insta, nos llama, ¿sabe a qué? A no presionar, a no oprimir, a no defraudar, a no cargar, a no calumniar, a no robar, a no hacer violencia en contra de la viuda, en contra del huérfano, en contra del pobre, en contra del extranjero, pero específicamente en contra de la viuda. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, el Señor vela por ellas. ¿Por quién? Por las viudas. Por las viudas. Entonces, hay que tener cuidado, porque el Señor evidentemente va a reprender y va a castigar a los que la afligen. Vamos hasta las 5, hermanos, tranquilos. No se duerman. Vamos a ver otro punto, hermanos. Las viudas son objeto de la tierna compasión de Cristo. Y ahora vamos a mirar el Nuevo Testamento. Las viudas son objeto
de la tierna compasión de Cristo. No como un objeto, no, son objeto. Es decir, el Señor las ve como algo muy grande. Algunos evangelios, no todos, nos hablan del amor compasivo de Cristo por las viudas. Y mire que la Biblia, hablando del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo habló mucho de las viudas y también habló mucho del infierno. Cuando entremos a hablar del infierno, se va a dar cuenta de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de este lugar de tormento. Vayamos a Marcos, capítulo número 12, versículo 43, versículo 42 y 43. Marcos, capítulo número 12, versículo 42 y versículo número 43. ¿Ya lo tiene usted? Y vino, perdón, una viuda rica. ¿Sí? ¿Eso dice el texto? Una viuda pobre. Y echó dos blancas. Dos blancas en ese momento era como una especie de moneda. O sea, ahí lo aclara, un cuadrado. Verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado, todos los que han echado en el arca. Imagínense, una viuda, y el texto nos aclara que era como pobre, echó más que los discípulos. Por su corazón, ¿no? Por el deseo de su corazón. ¿Está notando usted la tierna compasión de Cristo hacia las viudas? Lucas 18, del 3 al 5. Lucas 18, del 3 al 5. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si usted lee todo el marco de Lucas 18, se va a dar cuenta de que el Señor es el único quien hace justicia por las viudas. El Señor es el Dios justiciero de las viudas. Por eso el Señor no permite que a las viudas, a los huérfanos, a los que vienen de otra ciudad y a los pobres se les haga algo malo, porque el Señor es su juez y Él las cuida y Él les ayuda. Lucas 7 ahora. Lucas capítulo número 7, del versículo 11 al 17. Aconteció, Lucas 7, 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿Se acuerdan que esto lo leímos hace 15 días? E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Qué más sigue diciendo? Hijo único de su madre, la cual era ¿qué? Viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Mire que no comió, mire que no se vistió. ¿Qué hizo ese joven? Comenzó a hablar. Y lo dio ¿a quién? A su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea
y por la región de alrededor. Hermanos, quise traer este texto porque allí vemos una clara compasión del Evangelio de Cristo. Permítame explicarme. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de una mala noticia. Y la mala noticia es que aquel que es pecador y que no se arrepiente, el Señor le conducirá por su misma decisión al infierno, la decisión del pecador. Pero el Evangelio es una buena noticia. Ahora, cuando el Señor cuida a las viudas, que son parte de su pueblo, aquellas que son creyentes, obviamente, cuando el Señor cuida a los huérfanos, al extranjero, al pobre, estamos viendo que allí el Evangelio se cumple. ¿Por qué? Porque el Evangelio, para aquel que lo recibe, le trae el cuidado que su alma necesita, el cuidado que su mente necesita, el cuidado que su ser necesita. Por eso, hermanos, cuando salgamos a predicar el Evangelio, siempre hablemos de Dios, siempre hablemos de esa mala noticia que las personas necesitan oír. Vas a ir al infierno por causa de tu pecado. Hablemosle a la gente de la buena noticia, que es Cristo Jesús, quien murió por aquellos que tenía que morir, que murió por su pueblo, de acuerdo a Mateo 1:21. Y finalmente, amados hermanos, pidamos al Señor que ellos sean llevados por gracia y sean llamados irresistiblemente para que crean a Cristo. El Evangelio que predicamos es un Evangelio santo, un Evangelio bueno, fiel, eterno. Quiero preguntarle a usted en esta tarde, ¿Dios ama a las viudas? Sí. ¿Dios las cuida? Sí. ¿Dios las protege? Claro. Él es el marido para ellas también. Por eso, hermanos, debemos nosotros sentirnos agradecidos si el Señor nos ha dado a nuestro lado una viuda que en verdad lo sea. No es decir, como yo he escuchado, pues ella vive con el esposo, pero es como si estuviera muerto. No, allí no se cumple la escritura. Ahí estamos invalidando la palabra. Las viudas que en verdad lo son, se reflejan en el versículo 9 y 10 de Primera de Timoteo 5. Por eso, mis amados hermanos, el llamado en esta tarde es, por favor, predique el Evangelio, por favor, cuide a las viudas, por favor, entienda que Dios tiene un especial cuidado por ellas y que cuando vemos el amor de Cristo hacia las viudas, huérfanos y otros, estamos viendo el reflejo del Evangelio que predicamos. Vamos a pasar ahora a las conclusiones y vamos a ver 3 conclusiones con algunos comentarios. Primera conclusión es esta: el especial cuidado hacia las viudas es el reflejo del Evangelio de Jesucristo, ya que el Evangelio son las buenas noticias para aquellos que serán parte de su pueblo y verán sus sabios cuidados. ¿El Señor te ha cuidado? ¿El Señor te ha ayudado? ¿El Señor te ha guiado? Eso es maravilloso. Pero es más maravilloso ver cómo el Señor promete cuidar a las viudas. Segunda conclusión: para nuestro Señor Jesucristo, las viudas son muy importantes, muy importantes. Por lo tanto, ellas deben ser cuidadas. Las viudas deben ser no solamente cuidadas, sino protegidas. Y además de eso, las viudas deben ser ayudadas. El día de ayer estábamos en una intervención de salud, en una feria de salud, y llegó una señora ya muy anciana, demasiado anciana. Creo yo, por lo que entendí, era viuda, y ella iba y venía, o sea, entraba y salía. Alguien me dijo, ay, esa señora viene y va, ¿qué le pasará? Ella se acercó y me dijo, ¿será que ustedes me pueden ayudar? Es que no tengo para pagar un recibo. Tal cual me dijo.
Ahora, si usted pregunta si le ayudamos, sí, le ayudamos. Pero el punto es que hay personas que en este momento son viudas, quizás están en una iglesia, pero no son ayudadas. No son ayudadas. Y lo tercero, honremos a las viudas que en verdad lo son. Amén. Muy bien. Entonces, ya preguntaremos. Póngase de pie en esta preciosa mañana, tarde. Y vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor amado, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos ayuda. Tu palabra nos guía. Tu palabra nos muestra, Señor, todas aquellas cosas que quizás nosotros no sabemos, no entendemos. Pero es necesario que como iglesia local o iglesias locales estemos preparados siempre para dar a las viudas la ayuda que ellas necesitan, si en verdad lo son. Yo te ruego a ti por mis hermanas y hermanos, para que nos ayudes a nosotros a ser diligentes, sabios, prudentes, y que si el día de mañana, Señor, tú nos das viudas, podamos cuidarlas. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, y pedimos a ti, Señor, que nos concedas un tiempo especial. Gracias, Señor, por este día. Hoy ha sido un día maravilloso. Hemos compartido en la mañana, a mediodía, hemos almorzado, hemos reído. Señor, gracias, porque ahora podemos decir con tanto y tanto gusto, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el día del Señor, por el día de reposo. No sabíamos lo que nos perdíamos, Señor, pero te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Muy bien, agradecemos a los hermanos.